Entonces vamos a invitar a nuestro expositor de hoy día, esta noche, al ingeniero Alex Sena. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes que nada agradecer a Dios, al todo, por esta oportunidad, a la institución ADASEC por también brindarme su espacio para brindar esta conferencia, al doctor Anthony Choi por sus palabras, por haber confiado en mí en formar parte de APU, y a todos ustedes, público asistente, por estar aquí presentes. Sin ustedes este evento no fuera posible. Les agradezco de corazón por estar aquí. Antes de iniciar quería mencionar un poco de ADASEC, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba aquí en la universidad, en la UTP, solía venir a ADASEC a escuchar sus conferencias, sus talleres, sus charlas. Creo yo de que los temas que tratan aquí son muy importantes, son temas para el despertar de la conciencia, para la evolución del ser humano. Finalmente ese es el mensaje, creo yo, extraterrestre, y aquí en ADASEC tratan muy bien esos temas. A las personas que quizás esta es la primera vez que están aquí en ADASEC, sea el motivo justamente para a partir de ahora empezar a venir a las charlas, los talleres. Aquí se tocan temas como la reencarnación, el aura, el destino, el sentido de la vida, muchos temas muy interesantes. Si el tema OVNI es un tema activador de la conciencia, los temas que se tratan aquí son para despertar la conciencia y seguir con ese proceso. Es un largo camino de evolución del ser humano y ese es el motivo por el que estamos aquí en este planeta Tierra. Bueno, voy a empezar con el tema exactamente que les he traído para ofrecer, las líneas de Nazca y los grandes enigmas de Ica. La siguiente diapositiva, por favor. Ica definitivamente es una región de avistamientos OVNI. Ese es quizás el primer gran enigma que se presenta en mi región. Aquí en un diario de la época, un diario muy conocido en la región, La Voz de Ica, ya publicaban notas de avistamientos de ovnis que sucedían en pleno centro de la ciudad, en la zona urbana de Ica. Este periódico es del año 1965, un año que curiosamente se presentaron muchos avistamientos a nivel mundial, tal como ha ocurrido en otros años, como el año 74, el año 91, etcétera. En el año 65 se presentaron incluso descensos de objetos en forma de platillos voladores muy cerca del casco urbano de la ciudad de Ica. Y ya la prensa local registraba estos avistamientos hace ya exactamente 50 años atrás. Siguiente. Igual, otra nota de más o menos mediados de septiembre del año 65, ¿no? Donde se registran otros casos de avistamientos. En realidad no han sido los únicos. Yo aquí les he traído una muestra de algunos avistamientos que han ido sucediendo en los últimos 50 años. Han ocurrido mucho más, de hecho, ¿no? Esto es una pequeña muestra de aquellos años 60. Siguiente. Ya un poco más actual, en el año 2004, un caso muy conocido que sucedió con un Boeing 767 que justamente pasaba sobre la zona de la península de Paracas, donde desde este avión los tripulantes fotografían la presencia de 3 objetos no identificados que estaban en esta zona de la península de Paracas. Ya les voy a ir explicando un poco más adelante por qué la península de Paracas. De hecho, esta zona marca el inicio de una ruta muy importante de ovnis en la región Ica. Ya les voy a explicar con más detalle eso más adelante. Siguiente. El año 2005, una fotografía muy clara la imagen, pues, ¿no? La zona de la Pampa de Villapurí. Esto justamente es entrando a la altura de Paracas. Los carros que van hacia el sur todos pasan por la Pampa de Villapurí, la zona de Pozo Santo. Esta zona es constantemente transitada por estos objetos que de manera invisible se desplazan sobre las zonas de cultivo.
Esto antes era desierto. Actualmente, con el tema de la agroexportación, se ha ido invadiendo de fundos, de propiedades que se dedican al cultivo, y constantemente se fotografían objetos transitando en esta zona. Este es solo un ejemplo, de hecho que tengo mayores evidencias, más fotografías en la zona de Villajurí, pero vean aquí claramente cómo el objeto tiene una especie de base oscura y estos puntos en los 4 lados, ¿no? Es un objeto en forma discoidal que estaba transitando cuando esta familia se estaba tomando una foto para el álbum familiar, seguramente. Siguiente. La laguna de Huacachina, seguramente muchos de acá lo conocen, también presenta avistamientos de ovnis. No es una laguna muy grande, muchos la conocerán comparado a grandes lagunas que hay en la sierra, ¿no? Por ejemplo, pero igualmente en Huacachina constantemente se han fotografiado objetos. En este caso vemos este objeto en forma ovoide, pareciera que en la parte de abajo tiene una especie de 2 patitas o algún tipo de estructura en la parte de su base, ¿no? Hay grupos en Ica, incluso como los gnósticos, van a esta zona de Huacachina a hacer algunos trabajos especiales, y sé que ellos conocen este tema de los avistamientos, ¿no? Pero bueno, lo mantienen un tanto en reserva, como es parte de sus principios, pero en más de una oportunidad he escuchado historias de avistamientos en las inmediaciones, incluso sobre la laguna en los años 70, y esta imagen pues es una prueba de ello, ¿no? Un avistamiento del 21 de agosto del 2005. Un detalle más a considerar aquí, de hecho que detrás de toda fotografía ovni hay una historia, ¿no? Yo justamente le comentaba al doctor Choi hace muy poco, he terminado de escribir el borrador de un nuevo libro. Allí estoy brindando mucha mayor información de la historia que hay detrás de estas fotografías. Yo creo que en el tema ovni no necesariamente se cumple el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? A veces la historia que hay detrás de cada una de estas fotos es más importante que la imagen propiamente dicha. Y eso es justamente parte del contenido que yo estoy por publicar, espero Dios mediante el próximo año, un nuevo libro donde voy a brindar mayor información sobre estos casos que se han ido presentando en Ica. Siguiente. Este avistamiento es del año 2009. Curiosamente, el doctor Choi mencionaba hace un momento sobre alguna ocasión en que fuimos en busca de un objeto. Según la información que me llegó, estaba enterrado en cierta zona de los cerros al lado este del departamento de Ica, de la provincia de Ica, ¿no? Este avistamiento curiosamente se dio alrededor de 2 o 3 semanas después que hicimos esa expedición con el doctor Anthony Choi, ¿no? La gente de este sector de Ica es una zona rural muy alejada del centro, está limítrofe con el desierto. Justamente tuvo un avistamiento en dirección hacia la zona donde hicimos el recorrido con el doctor Anthony Choi, ¿no? Fue bastante curioso, según el relato de la gente que mencionan aquí. Por momentos pensábamos que el objeto iba a descender con dirección a nosotros, pero luego se elevaba hacia lo alto y nuevamente intentaba aterrizar. Parecía un carro de fuego redondo que se movía de un lugar a otro sin hacer ruido, pero despedía un gran resplandor, ¿no? Incluso actualmente, que esto fue en el año 2009, hace muy poco, a pesar de la época tan actual, se siguen utilizando términos como carro de fuego, ¿no? Estoy seguro que esta gente no conoce de ufología, ni de las hipótesis de los antiguos astronautas, ni del tema de la presencia de ovnis en la Biblia, pero a pesar de eso, siguen utilizando estos términos sencillos, ¿no? Carros de fuego, para referirse a la presencia de estos enigmáticos objetos en el cielo. Siguiente. Año 2012, en el Valle de Palpa. Palpa es una provincia muy poco conocida en Ica, lamentablemente, pero al mismo tiempo es la que quizás contiene la mayor cantidad de restos arqueológicos en la región. Palpa es una zona donde también se presentan objetos voladores no identificados que han sido registrados de manera fortuita en más de una oportunidad. Siguiente, vamos a ver un acercamiento aquí del objeto que estaba en la toma anterior, es este.
haciendo un pequeño análisis a través del software informático, hacemos un acercamiento, aplicamos algunos filtros y se aclara la imagen, se ve claramente era un objeto en forma discoidal, ¿no?, que estaba transitando ahí en el Valle de Palpa. Haciendo una comparación, vi que se parecía mucho a los objetos de los años 70 que fotografiaba el famoso suizo Edward Billy Meyer, ¿no?, un famoso contactado a nivel mundial de los años 70, 80, ¿no? Es muy parecido el objeto, le vi una gran similitud y por eso puse este cuadro como comparación, ¿no? Siguiente. En Nazca también se han producido avistamientos de objetos no identificados. Esto se produjo el 22 de enero del 2013, exactamente en el puerto de Marcona, que pertenece al litoral, ¿no?, la playa de Nazca. Vemos este objeto que fue fotografiado muy temprano, 6 de la mañana. Algunos dirán, es una simple nube, ¿no? Pero qué caprichosa la forma de esta nube. Es exactamente una forma lenticular, una estructura en la parte superior, ¿no? Claramente se observa. Algunos me dirán, es una nube lenticular, ¿no? Algunos habrán visto esas nubes con formas muy caprichosas. Pero yo les diría, investigando un poco el tema de las nubes lenticulares corresponden a una subcategoría del tipo de los altocúmulos. Y los altocúmulos es un tipo de nube que se forma entre los 4 kilómetros hasta los 6, 7 kilómetros de altura. Es decir, no se pueden formar menos de 4 kilómetros de altura. Y los tipos lenticulares es una nube, como les digo, de la categoría de alto cúmulo, solo se forma en zonas montañosas. Aquí estamos hablando de la playa, es el puerto de Marcona, y esta nube definitivamente no está ni a 1 kilómetro de altura. O sea, con eso descartamos completamente la hipótesis de que sea una nube lenticular, ¿no? Este es un objeto, aquí vemos claramente, aplicando algunos filtros, se aclara la imagen y es un objeto extrañísimo que está prácticamente posicionado sobre el puerto de Marcona, en Nazca. Siguiente. Este es otro objeto que se fotografió en las alturas de Huaytará. Huaytará es la provincia que está justo limítrofe con el departamento de Ica, yendo hacia la sierra de Huancavelica, ¿no? Esta zona se caracteriza por tener muchos asentamientos, focos mineros. Justamente esta fotografía fue tomada durante un trabajo de mineros, ¿no?, que de forma fortuita captaron la imagen de este objeto sobrevolando esta zona, ¿no? Es muy claro, no puede ser un ave ni un insecto, algunos podrían decir ello, pero la forma no corresponde a nada usual, ¿no? Siguiente. Justamente en Huaytará he tenido oportunidad de ir una vez por esta zona. En el museo de Huaytará hay un objeto muy extraño, ¿no? Es lo que sería un UFO Stone o roca ovni, ¿no? De estos objetos se han encontrado en diferentes partes del mundo. En Huaytará hay un objeto también. Este objeto tendría una antigüedad de más de 5.000 años, ¿no? Corresponde a una etapa precerámica, ¿no?, según los arqueólogos. Lo curioso es que se parece mucho a objetos voladores no identificados fotografiados en la época moderna, ¿no?, actualmente. Siguiente. También en Huaytará, curiosamente, la sierra de Ica, pasando a Huancavelica, este es un arte rupestre que debe tener una antigüedad al menos de 10.000 o 12.000 años de atrás, ¿no? Miren esta figura, pareciera ser una nave aterrizada. Aquí vemos la estructura, una especie de patas o tren de aterrizaje. Aquí vemos esto que pareciera una nave emitiendo un haz de luz que se asemeja a este arte. Es una figura artística de un UFO justamente. Es muy parecido, pareciera estar en el fondo de la escena, ¿no? Y se ve la presencia aquí de un ser humanoide de extrañas características que pareciera que está arreando, llevándose estos animales, ¿no? Parecieran ser unos camélidos, ¿no? Pareciera que los está llevando a este objeto que está aterrizado, ¿no? Es un arte rupestre muy antiguo y curiosamente este arte se parece mucho a los dibujos de testigos actuales de ovnis, ¿no? Aterrizados justamente.
Los testigos actuales suelen dibujar pues escenas muy parecidas a lo que el hombre hace 2000 años atrás en las paredes, en las rocas, ya dibujaba, ¿no? Siguiente. Justamente a raíz de los registros, la información que he ido almacenando de los avistamientos OVNI que se han ido presentando en toda la región Ica, yo he establecido lo que sería una ruta OVNI. Esta ruta, con la información que he ido almacenando en las últimas semanas, últimos meses, de hecho que ha ido sufriendo algunas ligeras modificaciones, en algunos casos mejorándose. Esta imagen es de ya de un par de años atrás, pero aquí se establece la ruta principal justamente por donde circularían estos objetos, ¿no? Todo parte a partir de Paracas, en la península de Paracas, en Pisco, cruzando playas pues como Lagunillas, Yumaque, toda esta zona que suele ser muy concurrida en el verano, en esta época, ¿no? Justamente por aquí se encuentra el famoso geoglifo del candelabro también. A partir de Pisco, yendo en dirección este, pasando por Pozo Santo, que está en plena carretera Panamericana Sur, y siguiendo por la zona desértica hacia las alturas de Guaitará, justamente que está por aquí, sería una especie de corredor o pasadizo donde constantemente se observan estos objetos, ¿no? Yo quisiera un favor, que hicieran clic en el botón que tiene el número 1. ¿Hay un botón ahí? Atrás, por favor. Sí, atrás. Justo en el botón. Sí, clic. Sí. Ya, bueno. Retrocedemos la imagen, yo les voy a ir contando. Lo que íbamos a ver ahí es un tablero donde se relata algún caso que ha ocurrido en esa zona. En el caso de Pozo Santo han ocurrido avistamientos, por ejemplo, en la década de los 60, cuando unos comerciantes iqueños transitaban en su camioneta para traer productos de la ciudad de Lima. Al momento que pasaban por Pozo Santo, ellos tienen la experiencia de ver un objeto en forma discoidal que empieza a iluminar la pampa. Toda esta zona prácticamente convierte a la carretera como si fuera de día. Ellos son testigos del avistamiento de un objeto que desciende justamente muy cerca de esta zona de Pozo Santo, ¿no? En la parte de aquí donde vemos estos números 3, 6, 10, es justamente el caso que les mencioné al inicio, donde se reporta este Boeing que transita por esta zona y toma fotografías de 3 objetos que hacen evoluciones en el cielo. Aquí también se menciona otro caso de una aerolínea mexicana que estaba transitando por esta zona y tiene la presencia de otro objeto que incluso ocasiona de que se alteren los aparatos, los instrumentos del avión, ¿no? Eso también ocurre en la zona frente a Paracas. Lo mismo, el tema de las alteraciones mecánicas, eléctricas, los instrumentos, también se ha producido en automóviles, en la zona de Pozo Santo. En otro caso de viajeros que transitaban por esta zona. En el punto 4, recuerdo, está el caso del exalcalde de Villa, el Michel Ascueta, que tuvo la experiencia pues de ver la presencia de objetos en la carretera, muy cerca aquí del cruce de Pisco, ¿no? Es un caso también registrado aquí. Igualmente la presencia de objetos de formas triangulares emitiendo luces que parecieran psicodélicas también han sido reportadas en esta zona de la carretera y también frente a las playas de Paracas, ¿no? Mi buen amigo Asís, seguramente han escuchado hablar de él, justamente ha tenido experiencias aquí en Paracas, experiencias de contacto, encuentros programados con estos seres. Se ha podido filmar estos objetos de formas triangulares aquí en la península de Paracas. En la zona de Villacurí, como les mencioné, esto viene a ser Pampa de Villacurí, donde les mostré la foto de la familia con el objeto que está arriba. Es numerosa la cantidad de fotografías que he podido recolectar de esta zona. Hay diferentes testigos que les agradezco que me han dado su confianza y me han enviado fotos de la zona de Villacurí. Constantemente se observan objetos transitando esta zona justo, Pampa de Villacurí. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí vemos nuevamente lo que les enseñé, la ruta OVNI a partir de Paracas hacia el este.
y luego con nuevos reportes que he ido recibiendo, noto que hay como una especie de bifurcación de esta ruta que va en sentido sur, entrando hacia la zona, pasando por Yauca y dirigiéndose a la zona de Córdoba, en Huancavelica, ¿no? Es una zona aquí donde alguna vez recuerdo haber escuchado un relato de un campesino que me contaba que en esta zona de Córdoba tuvo la oportunidad de divisar la presencia de objetos muy cerca de los cerros que incluso ocasionaron de que el ganado que él llevaba empezara a desesperarse, a inquietarse. Pareciera que estos animales se percataron o sintieron la presencia de estos objetos. Esta zona que vemos por aquí, que va hacia el sur, pasa muy cerca de una zona que se llama Mina Kansas en Ica, donde constantemente también se ven avistamientos. Personalmente he sido testigo de ello en un avistamiento del año 2013, la zona del distrito de La Tinguiña, Parcona, Los Cerros, del lado este de Ica. Otra zona de avistamientos en el mar, aquí en la zona de Laguna Grande, la bahía de la Independencia, donde don José de San Martín desembarcó, llegó. Es una zona de presencia de ovnis, incluso se habla de bases submarinas en esta zona. Las playas también, más al sur, la zona de Barlovento, ni qué decir el desierto de Ocucaje, zona muy importante, es un foco no solo de presencia de objetos no identificados, sino también de presencia de humanoides que han sido vistos en esta zona, en Ocucaje, la zona de Huacachina. Aquí Palpa, el Valle de Palpa también, una zona muy importante. Ica, Cerro Blanco, ojo con Cerro Blanco, si tienen oportunidad de ir a Nazca, vayan a Cerro Blanco, al menos si no pueden subirlo, vayan a conocerlo en sus faldas. Y también la bahía de San Fernando y el puerto de Marcona en Nazca, ¿no? Límite ya con Arequipa. En Chincha también me olvidaba, la zona de la Sierra de Chincha, San Pedro de Huacarpana y San Juan de Llanac, es una zona de avistamientos ovni. Aquí también en la península de Paracas, me olvidaba, tengo casos de presencia de humanoides, incluido Pozo Santo también, donde se han visto humanoides en la carretera, seres vestidos con trajes que parecieran de astronautas, con escafandras, que han sido vistos en esta área. Siguiente. Bueno, esta es la portada de mi primer libro, Ica, Señales al Cielo. Es un libro que habla exclusivamente acerca de los geoglifos, de los grandes enigmas que tiene la región Ica. Enigmas concernientes al pasado iqueño, a las culturas Nazca y Paracas, los famosos geoglifos y las líneas de Nazca. Siguiente. La cultura Nazca, se dice, según los arqueólogos, tendría una antigüedad más o menos corresponde al 0 al 400 después de Cristo. Los nazcas fueron especialistas en elaborar estos geoglifos que son únicos en el mundo. ¿Por qué? Porque su diseño no se repite en ninguna otra parte del globo terráqueo. Ellos realizaban los geoglifos a partir de una línea simplemente. Es como si cogiéramos un lápiz y empezáramos a rayarlo, formando la figura sin levantar el lápiz. Vamos dibujando una línea hasta hacer el diseño completo y terminamos donde empezamos. Esa es la forma como los nazcas elaboraron sus figuras. Un estilo único, como les digo, que no se repite en ninguna otra parte del mundo. Siguiente. Las líneas de Nazca se llaman líneas porque hay una gran cantidad justamente de líneas rectas. Ojo, no se trata solamente de las figuras que todos conocemos, como el cóndor, el colibrí, la araña, el oro, sino que existen líneas rectas propiamente dichas. En realidad lo que más hay son líneas. Las líneas se cuentan por miles, las figuras geométricas como los triángulos, trapecios, los cuadrángulos, se cuentan por cientos, y las figuras que todos conocemos, como esta, el cóndor, se cuentan por decenas. Siguiente. Aquí vemos justamente las líneas y figuras geométricas que incluso se entrecruzan con la figura del papagayo, ¿no? Aquí vemos el papagayo y una gran cantidad, infinidad de líneas de diferente grosor. Ojos que no todas las líneas tienen el mismo grosor, hay líneas un poco más gruesas que otras. Siguiente. El perro también cruzado por líneas que van por todos lados en diferentes direcciones. Siguiente.
una figura que se mencionaba justo en el video que acabamos de ver. En Nazca existe el picaflor, pero también está el colibrí, que está en Palpa, ojo, en los cerros de Palpa. Colibrí, una figura de 68 metros, que tiene este detalle, ¿no?, tan interesante, y pareciera ser un modelo aerodinámico, ¿no?, una avioneta, un avión. Esto me hace recordar a esos pequeños modelos de aviones que se encontraron en Colombia, que tenían todas las dimensiones, proporciones aerodinámicas para poder volar, objetos muy antiguos. Pareciera que los nazcas han dibujado lo mismo aquí, ¿no?, de una forma mayor. Siguiente. El astronauta es otra figura muy conocida. Es muy curioso pues que estos humanoides saluden al cielo. Es un detalle muy interesante a tener en cuenta. Este astronauta se encuentra en Nazca, pero no corresponde a la cultura nazca. Es una figura de los paracas. Ojo, los paracas hicieron sus figuras antes de los nazca, al menos 500 años antes que los nazcas. ¿Cómo podemos darnos cuenta de ellos? Es muy sencillo. Miren la figura. Esto no está hecho con una sola línea recta, ¿no? Es diferente el grabado, el diseño, ¿no? Utiliza una técnica de amontonamiento diferente a las figuras de los nazcas. 35 metros de longitud mide esta figura. Siguiente. Estas son otras figuras de los paracas que se encuentran en la zona de Pozo Santo, la zona de los avistamientos justamente. Siguiente, para verlo un poco más cerca, un humanoide con características de cíclope, una especie de ornamenta en la cabeza, un objeto muy extraño. Tiene alas, es un ser volador, una especie de túnica y la presencia de estas esferas. Esta pareciera ser una especie de mascota. Aquí vemos este otro geoglifo, lo llaman el pastor con el camélido. Lo extraño es que en el cielo hay un objeto que dispara una especie de rayo láser. Hay algo que está ahí, que va del cielo hacia el camélido. Según los arqueólogos, esto es un halcón. Para mí pareciera ser una especie de simbolismo, más bien una especie de cruz. Los arqueólogos dicen que este es un vencejo, que es un ave costeña muy típica allá en la zona de Ica. Yo le veo una característica aerodinámica, pareciera ser una aeronave. Este geoglifo mide 25 metros. Siguiente. Aquí estoy justamente en esta zona, muy cerca de Pozo Santo. Aquí está la figura del humanoide con alas. Yo estoy sentado aproximadamente en este punto, justo encima de la cabeza. Aquí detrás de mí, esta parte vendría a ser el ojo cíclope. Y lo que está aquí vendría a ser el ala derecha. Seguramente ahí lo pueden notar. La esfera que está aquí, está por aquí. Es una figura que más o menos mide 60 a 70 metros de longitud. Siguiente. Acá hay otro humanoide de la cultura paracas. Nótese el rostro con características de felino. Es un gigante, se le llama el gigante de Opucaje, mide 130 metros de longitud. Curiosamente, este personaje también saluda al cielo, ¿no? Aquí vemos por aquí, tiene el brazo levantado, en una posición muy similar a la del astronauta de Nazca, ¿no? Saludando al cielo. Las características de las botas también es idéntica a la del astronauta que todos conocemos, ¿no? Una especie de botas. El cóndor de 120 metros también en Opucaje. Siguiente. Los paracas tuvieron una gran predilección por hacer diseños de humanoides, seres antropomorfos. Aquí vemos más ejemplos. Pareciera ser que ha sido una representación de divinidades o seres a los que ellos consideraban como dioses, que tenían en el mayor de los casos la característica de los ojos grandes, ¿no? Como en esta imagen. Los arqueólogos los llaman los dioses oculados, justamente por este motivo. Quizás haya sido una representación que ellos querían transmitir, diciendo que estos seres tenían ciertas características, capacidades extrasensoriales, y por eso esos ojos grandes, ¿no? Que podían ver más allá
de lo que usualmente el hombre podía ver, ¿no? Siguiente, esto se encuentra en Palpa, ojo. Estos otros seres humanoides también en Palpa. Los arqueólogos llaman a este conjunto el templo de la fertilidad. ¿Por qué? Porque se encuentran divinidades femeninas y porque los seres que se encuentran grabados allí se encuentran gestando, están embarazados. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Estas figuras miden más o menos 50, 60 metros de longitud también, son gigantescas. Siguiente. Más seres antropomorfos, como les digo, los paracas tuvieron esa gran predilección, hacer esas señales al cielo que parecían llamar la atención de sus divinidades. Otros seres con extrañas características aquí, portando una especie de una vara, igualmente aquí. Siguiente. Esta es una imagen que representa la forma como los nazcas habrían elaborado los geoglifos. Como les mencioné, en Nazca existen líneas, figuras geométricas, que es lo que más hay en realidad. Esta es una figura geométrica justamente, en forma triangular o trapezoidal. Los nazcas muy posiblemente lo que hacían era retirar la capa superficial del terreno, retiraban la capa pedrosa para dejar al descubierto la capa inferior, que era un tanto más clara, y esas piedras que retiraban las amontonaban en los bordes. Pero ojo que hacían ciertas marcas, que no eran marcas al azar, sino que tenían un propósito matemático que más adelante les voy a explicar. Y para los espirales posiblemente utilizaban cuerdas, estacas, etcétera, ¿no? Instrumentos un tanto rudimentarios para hacer una gran obra. Siguiente. De hecho, que la imagen más emblemática y representativa es María Reich en Nazca. Dedicó 40 años de su vida a estudiar y preservar este patrimonio de todos los peruanos. Ella era capaz de barrer las figuras para conservarlas, por eso la llamaban la bruja de la pampa. Siguiente. Justamente María Reich y Paul Kosok fueron los partidarios y los que dieron a conocer la teoría más conocida, que es la del calendario astronómico, ¿no? Generalmente los guías de turismo, ¿no? Las personas que dan información en Nazca mencionan lo del calendario astronómico porque fue lo difundido por María Reich justamente. Es una teoría que de hecho que tiene muchos puntos flojos y también puntos a favor, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que figuras como la fragata señalen hacia posiciones de los equinoccios, los solsticios. De hecho que puede ser muy subjetivo esto de a partir de una figura pues especificar posiciones de estrellas, ¿no? Cualquiera podría decir que yo imagino otras figuras a partir de ver un grupo de estrellas, ¿no? Es algo muy subjetivo y se han hecho investigaciones posteriores como la del astrónomo Hopkins en la Universidad de Cambridge, quien justamente recogió información de las líneas que se encuentran en toda la pampa de Jumana y Socos y las comparó con un software astronómico en la Universidad de Cambridge. Y a la conclusión que llegó es que apenas, a lo mucho un 20% de las líneas correspondían con las posiciones de las estrellas o de algunos astros, ¿no? Las demás líneas no. Esto un poco que echó por la borda la teoría de Reich y se han ido dando otros estudios que parecieran indicar que no es así, o al menos no todas las líneas, no todas las figuras tienen funciones astronómicas, ¿no? Quizás una parte sí, pero no todas. Es decir, no se descifra el enigma en su totalidad, sino solo parcialmente. Siguiente. Hay otros investigadores como el doctor Horkheimer que mencionaron el tema de las plazoletas o líneas genealógicas, ¿no? Él decía que las figuras geométricas servían como lugares de reunión y que las líneas lo que representaban eran las relaciones de parentesco entre familias, ¿no? Bueno, es una teoría que dio, pero creo que no explica el tema en su totalidad tampoco. Entonces, ¿qué finalidad tendrían los diseños, ¿no? La araña, el picaflor, etcétera. Anthony Aben y Gary Burton hablaron de que eran líneas que especificaban lugares sagrados, ¿no? Pero en Nazca
el único lugar sagrado que se ha descubierto hasta ahora es Cahuachi, que era el más importante. Los lugares son asentamientos administrativos o donde habitaba el pueblo, ¿no? La mayoría. Pero lugares sagrados en toda la Pampa, hablamos solamente de Cahuachi y la colección de pirámides que existen en esa zona, pero las líneas se cuentan por miles, ¿no? No habría una correspondencia que aclare esta teoría. Siguiente. Se ha mencionado también lo del sistema hidráulico, ¿no? De que las líneas estarían señalando los canales de agua subterránea, donde habrían afloramientos de agua. Los acueductos, que son estas construcciones de ingeniería hidráulica, se encuentran en la zona del valle, que es donde extraían agua y realizaban sus labores de cultivo, ¿no? En cambio, las líneas se encuentran en la Pampa, y en la Pampa, como se mencionó en el video, apenas se han encontrado 5 focos de afloramientos de agua. En cambio, líneas hay miles, como repito. Siguiente. También hay la hipótesis de los caminos rituales. Es muy probable de que los nazcas hayan utilizado estas figuras, estas líneas, como caminos justamente para recorrerlos. Es muy probable que haya sido así, al menos con las figuras de animales, de plantas, etc. ¿Por qué? Porque justamente estas figuras tienen un fuerte compactamiento. Es como si hubiesen caminado sobre ellas, lo que no sucede con las líneas rectas, ¿no? Es muy probable de que los nazcas hayan tenido un conocimiento esotérico, metafísico, de utilizar estas figuras para hacer una especie de ritual, un ritual quizás de meditación, de introspección, de interiorización, y con esa finalidad hayan utilizado estas figuras como si fuera una especie de mandalas gigantescos, ¿no? Donde movían las energías ellos, ¿no? Una utilización práctica hayan tenido estas figuras. Ya sabemos que el famoso psicoanalista Carl Jung utilizaba mandalas en sus tratamientos, en terapias a sus pacientes. Es muy posible que los nazcas ya hayan tenido un conocimiento parecido hace muchos siglos antes, ¿no? De que aparecieran estos psicoanalistas. Y esto, de hecho, el tema de los mandalas ya se conoce de culturas orientales, ¿no? Siguiente. Esta es una animación 3D de la zona de Cahuachi, justamente lo que les acababa de mencionar hace un momento. Cahuachi, si lo traducimos, significa ciudad de videntes, ¿no? Es curioso que tenga este nombre. Es porque justamente se dice que en este lugar lo habitaban solamente las altas jerarquías, los sacerdotes nazcas, ¿no? Los amautacunas, como se diría, ¿no? En quechua. Esta zona era habitada solamente por la casta sacerdotal, los personajes más elevados, ¿no? Se dice que tenían capacidades extrasensoriales incluso. Es un lugar magnífico, como se puede ver, pero en la actualidad solamente se encuentra desenterrada parcialmente la pirámide principal, que es esta. Lo demás se encuentra completamente enterrado aún. Siguiente. Justamente aquí estoy en la zona de la pirámide principal, que está desenterrada parcialmente. Ojo, debajo de esto aún falta desenterrar. De hecho, que deben de haber pasadizos, la construcción sigue hacia abajo. Y aquí en el fondo, por ejemplo, vemos otra pirámide, que es una colina, lo vemos aparentemente. Es una pirámide que aún continúa enterrada, ¿no? Es un trabajo arqueológico muy lento. En realidad ya han pasado como 20 años, quizás más, y solamente esto han desenterrado, ¿no? Siguiente. Otro gran enigma en Ica es lo de los cerros cortados. ¿En qué consiste esto? Estos cerros que vemos aquí, naturalmente es muy probable no hayan sido así, sino que esta superficie, esta planicie, esta pequeña meseta ha sido rebanada, y lo que hubiese sido el pico simplemente desapareció. No hay un vestigio de que el material, las rocas, la tierra haya sido dispersada a los alrededores. No, desapareció, y esto se convirtió en especie de pizarras donde dibujaron figuras geométricas y líneas. Siguiente.
Aquí vemos otro ejemplo de un cerro cortado. Se nota claramente que ha habido una intencionalidad, ¿no? Han sido cerros que de forma artificial han sido rebanados. ¿Cómo pudieron haber hecho esto los nazcas hace 2000 años o quizás más, ¿no? De hecho, que tuvo que haberse aplicado una alta tecnología para poder haber sido posible esto. Siguiente. Aquí estoy justamente sobre un cerro cortado en Palpa, la provincia de Palpa. Nótese, ligeramente se notan algunas líneas por aquí, líneas muy tenues, delgadas. Las posiciones de las piedras han sido puestas no al azar, ojo, sino han sido dejadas por antiguos topógrafos, ¿no? Estas piedras están colocadas de hace siglos ahí. Siguiente. Este es otro cerro cortado en Nazca que tiene esta figura que es conocida como el ave de Cosoc. Está parcialmente tapada por esta figura geométrica, ¿no? Aquí estamos hablando de figuras que superan los 100 metros, ojo, 100 metros, 200 metros. Estos no son pequeños cerritos, ¿no? Son cerros muy grandes. Otro geoglifo muy poco conocido. Siguiente. Otro gran enigma relacionado a las culturas iqueñas es la presencia momificada de animales que no corresponden a la zona. Han sido encontrados junto a las tumbas de los antiguos nazcas animales como monos o papagayos, animales que no corresponden al hábitat costeño. Eso es algo muy intrigante, cómo fue posible que aparezcan estos animales en la costa. Es un gran enigma que tiene la región. Siguiente. Otro gran enigma, de hecho, que es el candelabro de Paracas, 175 metros por 80. Es una figura muy grande. Las personas que van a visitar las Islas Ballestas siempre les hacen el recorrido por el candelabro, ¿no? Para que conozcan esta figura muy emblemática en Pisco. He tenido información también de grupos un tanto secretos, bueno, que realizan prácticas cerca del geoglifo, ¿no? Y de muy buena fuente sé de que es un lugar donde se han dado avistamientos espectaculares también en esta zona. Hay una versión por ahí que dice de que esto fue hecho por don José de San Martín, ¿no? O sea, estamos hablando de hace, no sé, 200 años más o menos. Es algo que yo creo que no tiene validez, pues. Justamente hace poco tuve la oportunidad de apreciar un manto Paracas donde ya estaba representado este geoglifo. Eso descartaría por completo la hipótesis de San Martín, ¿no? Hay algunas fuentes ocultistas que por ahí he consultado también que hablan que existe un candelabro en los Andes, ¿no? ¿Será de que esta información se refiere a este candelabro? Siguiente. Otro gran enigma en Ica es Cerro Blanco. Es un lugar que muchas personas que van a Nazca ni importancia le dan porque casi no está dentro de los circuitos turísticos, salvo para la gente que quiere ir a hacer sandboard, ¿no? Se deslizan en tablas. Pero es un lugar muy enigmático porque además de ser punto de avistamientos de ovnis, este lugar tiene toda una leyenda que viene de la época pre-inca. Es muy probable de que esconda algo debajo. ¿Por qué? En mi opinión es un cerro artificial. La superficie de Nazca es pedrosa, es rocosa, como lo que vemos aquí. Esto es Nazca. Pero en medio de ese panorama, increíblemente hay un cerro de arena blanca, único. No hay ningún otro amontonamiento similar alrededor. Es único. Está ahí enclavado. Es como si hubiese sido puesto. Hace más o menos 5 años atrás, unas amistades que tengo en Nazca me comentaron que habían venido unos norteamericanos, investigadores, que introducían unos tubos muy largos que tenían en las puntas unas pequeñas cámaras. Estaban buscando algo en Cerro Blanco. Estos tubos se introducían 200, 300, 400, 500 metros, ¿no? Estaban buscando algo, quizás, que ni nosotros como peruanos sabemos qué hay allí.
creo yo, tengo la corazonada que cuando se descubra lo que hay dentro de Cerro Blanco se va a armar toda una revolución de la historia del Perú, americana y quizás a nivel mundial. Siguiente. Otro gran enigma es la huella de la serpiente. Esto está en Pisco, en el distrito de Humay. Alguna vez seguramente han escuchado hablar de la Beatita de Humay, ¿no? Un personaje santificado ahí en esa zona. Esta serpiente mide más o menos 2.5 kilómetros. Está hecho de agujeros. Son miles de agujeros, más de 6.000 agujeros que tienen estas formas, circulares, ovaladas. Corresponden a épocas pre-incas. Siguiente. Ahí estoy justamente en la zona de la huella de la serpiente. Aquí vemos cómo van los agujeros, formando justamente lo que pareciera ser el rastro dejado por una serpiente, ¿no? Gigantesca que ha ido reptando los cerros. Siguiente. Una toma aérea donde se aprecia pues cómo va, ¿no? Conforme a la superficie, al contorno de los cerros, se va dibujando la huella, ¿no? Cuando son las 6 de la tarde más o menos y se ve esto desde el aire, pareciera que son escamas justamente, ¿no? El doctor Choi también ha tenido oportunidad de ir a esta zona y es muy interesante, es todo un enigma esta huella. ¿Para qué hicieron esto? Siguiente. Otro gran enigma relacionado a Nazcas y Paracas, dos culturas muy hermanas, están enlazadas definitivamente, es el enigma de los 9 dedos, ¿no? Los huacos Nazcas, muchos de los huacos Nazcas en sus personajes que están representados tienen 5 dedos en una mano y 4 en la otra. Lo mismo sucede en los mantos Paracas, donde las divinidades tienen 5 dedos y en la otra mano 4. Siguiente. Los geoglifos también. Curiosamente el mono tiene 5, 4. Y la figura de lo que se conoce como las manos tiene 5 y 4. Siguiente. Quiero que vean las manos de María Reich. María Reich, el personaje más representativo de Nazca, tenía 5 dedos en una mano y 4 en la otra. El número 9 en la numerología significa el idealismo, el servicio a la humanidad, la luz interior, la apertura de la mente, la realización espiritual, los pensamientos místicos espirituales. Es un número altruista por naturaleza. Es muy probable que el mensaje que dejaron los Nazca justamente estén relacionados con el número 9 y con la información que nos arroja la numerología. Definitivamente tenemos que tener en cuenta para estudios posteriores la presencia de este enigmático número 9. No es casualidad que esté sucediendo esto. Siguiente. Este es un plano básico, ¿no?, de la ubicación de las figuras más importantes Nazca. Por acá viene la carretera panamericana y por ahí está pues la figura del mono, el perro, el astronauta, las manos. Acá está el reptil con la cola partida por la carretera, ¿no? Siguiente. Hace 3 años atrás aproximadamente salió una teoría que me interesó mucho, que fue difundida por el señor Carlos Hermida, un ingeniero civil español. Esta teoría, que él llama la del mayor plano de coordenadas del mundo, básicamente lo que dice es de que lo que está dibujado en la pampa de Nazca, Humana, Socos, el Valle de Ingenio, correspondería a una especie de sistema de coordenadas donde podríamos, a través de un desciframiento de la información que está ahí, podríamos obtener la información de la geografía de todo el globo terráqueo. Vamos a ver con un ejemplo sencillo cómo funciona esta teoría para que se den cuenta a través de un ejemplo. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos lo que según la teoría es una flecha simple, que es una figura de forma triangular, es una figura geométrica justamente. Esta figura mide 500 metros de longitud. Si nosotros tomamos como dato básico la semicircunferencia del globo terráqueo, ojo, o sea, la mitad de lo que mide el globo terráqueo, que vendría a ser 20.000 kilómetros aproximadamente, tomamos ese dato básico
y ese número lo dividimos entre la longitud de esta flecha, de esta figura geométrica. Haciendo esa división simple vamos a obtener el valor métrico de la escala. La escala es con lo que trabajan los ingenieros civiles en los mapas. Una vez que tenemos el valor de la escala, que es el dato importante, ese valor lo vamos a dividir por cada uno, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores que vemos aquí. En este caso 32 metros, 200, 305, 492. ¿Cómo salen estos valores? Estos valores se originan a partir de la intersección de esta línea que viene aquí en zigzag de color celeste, está resaltada con color celeste. Cada vez que esta línea en zigzag se entrecruza con la figura geométrica, va a marcar un punto. Y justamente la medida de este punto hasta la base es el valor que vemos aquí. Cada uno de estos valores lo multiplicamos por el valor de la escala que hallamos previamente, y de esa forma vamos a obtener estos valores que están en los cuadros: 1200 kilómetros, 8000, 16200 y 19880. Lo curioso es que si nosotros agarramos el globo terráqueo, el mapa, y vamos en la dirección en la que está apuntando esta flecha, en el sentido en la que va esta flecha, vamos a encontrar que exactamente a 1200 kilómetros encontramos la costa del desierto de Atacama en Chile. Si seguimos en la misma dirección vamos a encontrar la costa de la Antártida. Si seguimos en la misma dirección encontramos la costa de una isla, la isla McDonald. Y si seguimos en la misma dirección nos damos la vuelta al mundo y llegamos a la costa de Asia, de Camboya, a 19.880 kilómetros. Es esa forma como funcionaría esta teoría del mayor plano de coordenadas del mundo. De hecho, que yo les he explicado aquí un ejemplo con una flecha simple, que es la forma básica para entender la teoría, pero existen otros sistemas un tanto más complejos que igual nos arrojan a través de ciertas operaciones matemáticas los mismos resultados. Siguiente. Justamente de esta forma es como trabajaría este sistema al mayor plano de coordenadas. A partir del sitio en Nazca y a través de diferentes flechas o trapecios, podríamos obtener las distancias a puntos de costa y ubicación de islas en todo el globo terráqueo. Y como sabemos, en Nazca, en las Pampas Cumana y Socos, hay centenares de figuras geométricas y miles de líneas. Por lo tanto, estamos hablando de miles de direcciones a las que estarían apuntando en 360 grados, y de esa forma podríamos obtener información de todo el globo terráqueo. Siguiente. Este es un sistema complejo, igual, haciendo algunas operaciones, podemos hallar estas distancias, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la distancia a la costa de Australia, a la isla de Pascua, a la Antártida, a la costa de Colombia, etcétera. Siguiente. De ser verdad esta teoría, en realidad ya se ha comprobado que se cumple con muchas flechas y grupos de figuras geométricas. Entonces ya se está comprobando. No puede ser casual que estos cálculos sean tan exactos. De hecho, que si se está cumpliendo con 1, 2, 3 o 4 o 5 flechas, porque ya algo nos está indicando, estaríamos hablando de un conocimiento totalmente anacrónico para la época de los nazcas. No correspondería a su época. A partir nada más del hecho de obtener la información de la semicircunferencia del globo terráqueo, cómo los nazcas pudieron haber obtenido esa información, si según la historia oficial en esa época ni siquiera sabían que la Tierra era redonda, ¿no? Pero los nazcas ya tenían la información de toda la dimensión, cuánto medía el globo terráqueo, ¿no? Estas imágenes las he capturado de algunas películas más o menos para dar una idea de la teoría del mayor plano de coordenadas del mundo. En muchas películas futuristas, estas llamadas de ciencia ficción, aparecen imágenes con sistemas complejos de coordenadas, números, líneas, ¿no? Pantallas donde se muestran ubicaciones geográficas, ¿no? Sistemas de interconexión, de redes. Siguiente. ¿No se parece mucho a lo que vemos desde el aire si sobrevolamos Nazca, como si fuera un complejo
complejo entramado de líneas, de figuras geométricas que nos estaría representando de una manera macro una información que pudo haberse originado a partir de una fuente micro, quizás un sistema computarizado, tecnológico, donde estaba la información de todo el globo terráqueo que fue representado de forma artesanal y de una manera mayúscula en toda la pampa de Nazca. De eso trataría justamente esta teoría. Siguiente. Otro ejemplo de... Prácticamente no hay un lugar vacío en las pampas de Jumana y Socos que no tenga alguna línea, algún trazo, alguna figura geométrica. Prácticamente todo está cubierto. Es un sistema, una red muy compleja de figuras y líneas. Siguiente. Ahí vemos un ejemplo de un mapa de María Reich. Miren la gran cantidad de figuras, de líneas. Aquí vemos en pequeño, por ejemplo, vemos por acá la figura del cóndor, por acá está el colibrí, por acá está el reptil, que en realidad son muy pequeños comparados a las figuras geométricas, líneas. De hecho que aquí tampoco está todo, porque María Reich tuvo ciertas limitaciones para elaborar estos planos, por el tema de la tecnología más que nada, ¿no? No habían ciertas facilidades en esa época, pero aún así trazó mapas bastante exactos. Siguiente. Algunos piensan de que cuando hablamos de líneas de Nazca es que todo está en Nazca, y en realidad no es así. En realidad toda la región Ica está llena de geoglifos. Tanto Nazcas como Paracas tuvieron esa gran predilección por dibujar estos diseños complejos, gigantescos. Justamente aquí he señalado algunos, ojo, algunos solamente de los sitios donde se encuentran geoglifos. La zona principal de geoglifos, la que todo el mundo va a sobrevolar y conoce, y que en realidad es donde está la mayor concentración de geoglifos, es aquí en Nazca, es este círculo. Pero existen otros focos donde hay una gran cantidad de geoglifos también, en todo el desierto de Opucaje, en la pampa de los Médanos, en Ica, en Palpa, en la costa sur, el litoral de Nazca. En Pisco también existen geoglifos de la cultura Paracas. Siguiente. Ya para terminar, siempre en mis exposiciones no dejo de mencionar el tema de la conservación. Es muy importante cuidar lo que tenemos. Yo he tenido conversaciones con gente del extranjero, quienes consideran que lo que hay en Nazca, en Ica, estos geoglifos, es algo que no se encuentra en ninguna parte del mundo, y nosotros como peruanos no lo conocemos, no lo apreciamos y permitimos que se produzcan daños sobre ellos. Lamentablemente en las últimas décadas se han producido daños gravísimos, algunos irreparables. Y justamente ya para terminar les voy a mostrar algunas de las consecuencias, por ejemplo, de esto del Rally Dakar. Aquí vemos huellas muy cerca de zona de geoglifos que están por acá. A ras del piso quizás no podemos apreciarlo, pero esta zona está cargada de geoglifos. Y aquí hay huellas de auto. Siguiente. Esta zona de geoglifos, a ras del piso no notamos, pero han pasado sobre los geoglifos. No solamente están vehículos competidores, sino también los aficionados que llegan por miles y tratando de imitar pues a la competencia oficial, y se meten por donde mejor les parezca. Siguiente. Otras huellas de aficionados seguramente, huellas muy, muy gruesas. Siguiente. Esta es la figura que les mostré casi al inicio de lo que era como una especie de aeronave. Es un geoglifo Paracas de unos 40, 50 metros. Huellas de motos encima del geoglifo. Siguiente. Esta es una figura geométrica. Acá lo he resaltado con rojo, el contorno. Es una figura geométrica que más o menos mide 400 metros, que está en la pampa de Ica. Una gran cantidad de huellas que han pasado producto de estos rallies que se hacen en esta zona, ¿no? De forma irresponsable. Siguiente. Este es un trapecio que medía unos 200 metros. Lamentablemente fue mutilado. Esta zona que está en rojo ya no existe. La he remarcado solo para resaltar hasta dónde era el geoglifo, pero ahora solo queda la parte superior. El resto ha desaparecido. Siguiente.
Aquí estoy en Pampa Los Médanos. Otra figura en forma de trapecio que mide más o menos 500 metros. Miles de huellas encima. Siguiente. Esta figura mide unos 200 metros también en Ica. Nótese estos amontonamientos. Estos no están colocados al azar, ojo. Estos tienen una precisión matemática en la posición de estos amontonamientos. Si nosotros unimos este amontonamiento que está aquí con otro que está ubicado justamente en el centro de la base de este trapecio, vamos a tener la información exacta de en qué dirección está yendo este trapecio. Por principio básico de geometría sabemos que si unimos dos puntos obtenemos inmediatamente una línea recta. Justamente esa función tiene este amontonamiento que está, digamos, remarcado por estos dos a los lados. Es como para resaltar que este es el centro. Uniendo el que está aquí con el de la base, obtenemos la línea recta hacia donde está yendo este trapecio y la información que nos estaría dando, teniendo en cuenta la teoría del mayor plano de coordenadas del mundo. Siguiente. Esta es una foto aérea de la Asociación María Reich de daños a una figura geométrica. Miren esta figura que está aquí, está muy cerca a Palpa, en la zona de Santa Cruz. Esta figura geométrica mide más o menos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. De hecho que aquí no está toda y continúa, y de la cual parte una línea que se prolonga por al menos 3 o 4 kilómetros. Miren la gran cantidad de huellas del Dakar serie que pasó encima de la figura geométrica. Siguiente. Otro gran problema, que es un problema social ya más que nada, que se presenta en muchas ciudades de la costa, es el tema de las invasiones, tráficos de terreno. Vean esta imagen del año 2002 de un sector del distrito de Vistalegre en Nazca, presencia de líneas, figura geométrica. Esta figura geométrica debe de medir al menos unos 3 kilómetros, si no es más. Siguiente. El 2010, lamentablemente llegaron invasores a la zona. Siguiente. Año 2013, lo que era el trapecio se convirtió en una calle. Las líneas desaparecieron. Esto se está presentando en muchos sectores en Ica y especialmente en Nazca. Es un daño ya irreparable, se está perdiendo información aquí. Siguiente. Ya para terminar, algunas conclusiones, pues lo primero que habría que preguntarnos es quién volaba hace 2000 o 2500 años atrás, ¿no? Si este trabajo fue hecho para ser visto desde el aire, quién podía volar en esa época, ¿no? Como les mencioné, la teoría del mayor plano de coordenadas sí es válida. Estos geoglifos, estas líneas habrían tenido una función para seres o personajes que podían volar y poder capturar toda la información que estaba dibujada en la pampa de Nazca, ¿no? Es muy probable de que a partir del sobrevuelo de hipotética presencia de aeronaves espaciales hayan podido capturar la información de lo que estaba en Nazca y a partir de ahí conocer la geografía del todo el globo terráqueo. Es posible que esa haya tenido la función, la razón de ser de la presencia de estas líneas de Nazca. Se dice que Nazca es una plataforma magnética. Se han hecho experimentos justamente en History, salió hace ya algunos meses atrás, que se han medido con magnetómetros en ciertas líneas y se ha verificado que hay alteraciones magnéticas en algunas de las líneas más gruesas, ¿no? Es muy probable entonces de que los nazcas hayan tenido este conocimiento de magnetismo ya hace más de 2000 años atrás. Lo mismo sucedió con los paracas. Ellos, para realizar los diseños de sus geoglifos, solían utilizar piedras volcánicas con propiedades magnéticas, es decir, no seleccionaban cualquier piedra, sino piedras muy especiales. Siguiente. Es muy posible de que hasta el momento no hayamos podido ubicar una explicación que cubra al 100% el gran enigma Nazca, porque solamente hemos estado trabajando hasta el momento con teorías parciales, y esto es debido a que existiría un multipropósito, ¿no? Más de una razón de ser de la existencia de estas figuras. Por eso es que hasta ahora no podemos cubrir al 100% el gran enigma.
De hecho, que la presencia de estos geoglifos representa un plus para el desierto de Ica. Es un desierto único en el mundo. No hay otro desierto con esta cantidad enorme de geoglifos dejados por culturas antiguas. Y de hecho que en el pasado tuvo que haber sido un lugar donde estaba representada, plasmada la ciencia, el misticismo y sabiduría de los antiguos peruanos. Y quizás un lugar de contacto en el pasado entre hombres y dioses. De hecho que Ica, creo yo, no solo por ser nazqueño y queño, sino teniendo una visión holística de todo, representa un gran tesoro arqueológico del Perú, y seguramente cuando se descifre toda esta información al 100%, se va a constituir en todo un faro de luz para la humanidad, y que va a representar el inicio de una nueva era, una era de grandes cambios para todos. Muchas gracias por la atención prestada. Ha sido un gusto tenerlos como público. Gracias.